Bueno, aquí comienza el capítulo 4 del libro, que tiene que ver con balances de materia. Y aquí ya pueden ver un enunciado típico de lo que encontrarán en el libro. El enunciado como tal pues ya lo conocen del capítulo 2 y 3, pero a partir del 4 los enunciados pues ya tienen que ver con procesos, con análisis de procesos. Entonces aquí está un ejemplo típico y lo voy a utilizar para establecer cómo vamos a resolver los problemas de balances de materia, que es con lo que comienza el curso. Voy a leer aquí el enunciado: una mezcla líquida que contiene 45% en peso de benceno. Esto que está aquí representa que es un porcentaje en peso. Es una mezcla que tiene 45% en peso de benceno y 55% en peso de tolueno. Y esta mezcla se alimenta a una columna de destilación operando en estado estacionario. Este sería el equipo que está realizando la operación, la columna de destilación. Y por aquí aparece algo que dice estado estacionario. Sabemos qué significa eso. Corrientes de producto, es decir, salidas de la columna, se presentan, y una sale del fondo y otra del domo de la columna. El producto del domo contiene 95% en peso de benceno y el del fondo contiene 8% del benceno alimentado a la columna. Este 8% que está aquí no es un porcentaje en peso, nada más establece que del benceno que entra en la columna, el 8% sale en la corriente del fondo, el porcentaje así como lo conocemos. El flujo volumétrico de la corriente de alimentación es de 2000 litros por hora y la gravedad específica de la mezcla es 0.872. Y lo que nos piden es determinar el flujo másico de la corriente superior y el flujo másico y la composición de la corriente inferior. Entonces ahí está un enunciado típico. Todavía no lo voy a resolver como tal. Voy a definir algunos conceptos. La estrategia de solución ya se las escribí aquí. Este va a ser el procedimiento que vamos a usar para resolver todos los problemas en este libro, o no todos los problemas que resolvamos. Vamos a seguir siempre esta estrategia. Para específicamente hablando de balances de materia nada más. Entonces el primer paso va a ser dibujar y etiquetar el diagrama de flujo. Dibujar el diagrama de flujo tiene que ver nada más con en este enunciado es una columna de destilación, ese es el equipo, y el dibujado tiene que ver nada más que si solo tienes una unidad, que en este enunciado pues solo hay una columna de destilación, puedas tener más equipos. En este caso solo hay una, dibujamos algo que lo represente, y lo más importante es establecer qué corrientes entran, qué corrientes salen. ¿Sí? A eso se refiere entonces el dibujado del diagrama de flujo. Y luego esto también les causa conflicto, entonces trataré de ser lo más claro posible en ese aspecto. Pero tiene que ver con eso, en reconocer qué se está alimentando, en este caso por ejemplo a la columna, y qué se retira de la columna. ¿Sí? Y la otra parte que incluye también ese primer paso es el etiquetado de las corrientes específicamente. De eso también voy a hablar más adelante con algún ejemplo. El paso número 2 es realizar análisis de grados de libertad. También voy a hablar de él mucho. El 3 es escribir las ecuaciones necesarias e independientes. Y también estableceremos pues qué es esa independencia al realizar los grados de libertad. Y el 4 es pues sí, ya la solución de las ecuaciones, que lo haremos a mano si son problemas sencillos, o con software si tenemos muchas ecuaciones. Es importante que el procedimiento que está escrito aquí se siga. Es el procedimiento que utiliza el libro de texto, ¿sí? del curso. Es común que en la práctica, cuando se quiera resolver algún problema de esto, pues si ya se tiene algo de experiencia, más bien es común que se empiece en el paso 3,
que nada más empiecen a escribir ecuaciones y en la mente tener el diagrama y lo que sea, y escribir ecuaciones y resolverlas. Eso se podrá hacer cuando ya se tenga la experiencia suficiente para brincarse el paso 1 y el 2. ¿Sí? Ahorita ustedes no la tienen. Eventualmente adquirirán esa experiencia, pero lo mejor, independientemente de experiencia, es siempre ser lo más estructurados y siguiendo un procedimiento para no meternos en problemas. Y ahorita el enunciado el problema del enunciado no lo voy a resolver todavía. Primero voy a hablar de cosas que necesitamos saber, como decía, de pues, este estado estacionario que es. Eh, y todos estos pasos los voy a describir con algunos ejemplos, nada más para definir cada uno. Y luego ya al final, ya que tengamos conocimiento de estos pasos, entonces sí me regreso a resolver este problema. ¿Sí? Entonces, información que necesitamos saber, eh, lo voy a llamar así primero como tipos de procesos. El primero es proceso por lotes. Lo voy a escribir en inglés, que es batch, pero tiene que decir que se refiere a es un proceso por lotes. Es decir, voy a definir aquí qué es eso o qué representa. En el proceso por lotes se agrega material y posteriormente se remueve o se retira. ¿Sí? Entonces, eso representa lo siguiente. Tenemos un tanque, por ejemplo, y a ese tanque nosotros le agregamos material. ¿Sí? Bueno, le agregamos material. En algún momento pues dejamos de agregarle el material, ya está dentro del tanque, y dejamos ahí entonces que ocurra lo que sea que persigamos. Después de cierto tiempo, bueno, lo voy a poner por acá abajo. Después de cierto tiempo removemos el material que agregamos. Entonces dejamos que pase tiempo para que ocurra lo que nosotros querramos. Y ahora hacemos una remoción o retiramos material. De manera tal que volvamos a esta situación de acá y podamos repetir el proceso. Entonces a este proceso se llama proceso por lotes. Y muchos de los problemas que veamos en el libro tienen que ver con este proceso. Luego tenemos el proceso continuo. El proceso continuo, que es más común y tiene que ver con costos. Si operas de manera continua, pues generas más utilidad que si lo haces por lotes. O tus costos bajan, pues tus costos operativos bajan porque estás produciendo material continuamente. En el proceso continuo se agrega y se retira material continuamente. Sí, entonces en nuestra representación pues nada más es nuestro tanque, ya tiene algo de material, pero aquí hay algo que está entrando y algo que está saliendo continuamente. ¿Sí? A este se le llama entonces continuo. Y voy a definir otros dos procesos que son más bien cómo se resuelven los problemas. No tienen que ver, o sea, la mayoría de los procesos o son continuos o son por lote. ¿Sí? Esta otra división tiene más que ver con lo que voy a escribir a continuación. Proceso en estado transitorio.
en este proceso las variables de proceso que ya conocemos algunas. Como el flujo, la temperatura, la presión y algunas otras, porque por ahí vimos las variables de proceso cambian con el tiempo. Sí, hay una dependencia pues de estas variables con el tiempo, y a ese si está operando nuestro proceso así, pudiera ser continuo o por lote. La pregunta es, ¿tus variables de proceso cambian con el tiempo? Si la respuesta es sí, pues es un proceso transitorio. ¿Sí? Si la respuesta es no, no cambian con el tiempo, se llama proceso en estado estacionario. ¿Sí? Entonces aquí las variables de proceso no cambian con el tiempo, son constantes. Son constantes. ¿Sí? Todos los problemas que revisemos en el curso van a estar bajo este tipo de proceso en estado estacionario, y por eso en el enunciado venía esa parte. No siempre va a estar en el enunciado, pero todo lo que veamos es proceso en estado estacionario. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está esta parte conceptual, y voy a pasar ahora a la ecuación de balance, que es la que es el fundamento del balance de materia. La ecuación de balance pues no es otra cosa que el principio de conservación de masa, que pues todo lo conocemos. Lo voy a poner aquí en paréntesis. La masa no se crea o se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que es el mismo principio del balance de energía. ¿Sí? Tiene que ver con esta conservación de, si la masa desaparece aquí en algún lado, pues tiene que pasar hacia el otro, tiene que haberse movido hacia algún otro lado. No podemos de repente decir, aquí había 1 kilogramo de material y luego ya no está. ¿Sí? Entonces la ecuación de balance pues está basada en el principio de conservación de masa. Y también ya aprendimos en videos anteriores que hay cosas que sí son aditivas, y si son aditivas pues son conservables. Es decir, aquí dice en la definición pues está masa, porque ya sabemos que es aditiva, pero también los moldes son aditivos. ¿Sí? Y eventualmente veremos que la energía también cumple con conservarse. Y la forma o una forma de derivar esta ecuación, porque al final necesitamos pues esa ecuación que represente la conservación de la masa, y una manera sencilla es hacer un balance poblacional, y es lo que voy a hacer aquí. Balance de población en San Luis Potosí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el balance de manera general, aquí ahorita como digo voy a hablar de población, tiene que ver con voy a escribirlo como pregunta, que provoca que la población de San Luis Potosí cambie con el tiempo. ¿Sí? Entonces, a partir de esa pregunta es como se deriva la ecuación de balance.
como es una derivada o es un cambio pues con respecto del tiempo a ese término o a lo que representa ese cambio con respecto al tiempo, se le llama acumulación. O sea, ¿qué provoca una acumulación? En este caso lo vamos a hacer pues de personas con respecto del tiempo. Entonces el término de acumulación tiene que ver cambio de algo que se conserva con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. ¿Qué provoca ese cambio? Y es lo que hay que contestar. Lo primero que va a provocar un cambio pues es el nacimiento de personas. Y voy a poner aquí el signo a un lado. Ese cambio pues es un cambio positivo. Ahora se acumula gente pues conforme nace gente, ¿sí? Ese pudiera ser, ese es un término que va a provocar que se acumule población, que nazca personas. Lo otro que puede también contribuir de manera positiva a la acumulación, voy a poner ahí el signo positivo, es pues que se mude gente a vivir a San Luis Potosí, ¿sí? Gente que cambie su residencia y se mude a San Luis Potosí, eso también acumula población, ¿sí? Y luego tenemos nada más, es la única manera en que podemos generar población en alguna región. O nace gente o llega gente de otro lado. Y lo que contribuye a una desaceleración en la población, y por eso debe ser un signo negativo, pues es eh, el fallecimiento de personas. ¿Sí? Noten que aquí está el signo este menos porque provoca una desacumulación. Se sigue llamando acumulación, pues, pero ese signo negativo disminuiría la población con respecto del tiempo. Y finalmente, ya no me cabe ahí, lo voy a escribir acá abajo. También algo que contribuye de manera negativa a la acumulación, pues es que en lugar de que se mude gente a San Luis, a vivir a San Luis Potosí, pues deje de hacerlo. Entonces, voy a poner aquí gente que se muda de San Luis Potosí, ¿sí? Entonces el positivo era gente que se muda a San Luis Potosí y el negativo es gente que se muda de San Luis Potosí. No hay más procesos que acumulen o desacumulen población, ¿sí? Voy a condensar los términos nada más a palabras para no escribir tanto. Este va a ser el término de acumulación, este va a ser G, este va a ser I, este va a ser C y este va a ser O. Sí, la A pues es de acumulación, G en general pues lo voy a escribir en inglés, es el término de generación. La I son entradas, inputs. C es fallecimiento o que en este caso pues se va a representar pues con una C que es de consumo. Y la O pues son salidas, outputs. Y entonces nuestra ecuación pues va a estar escrita así: lo que entra, o lo voy a escribir de esta forma: lo que entra más lo que se genera menos lo que sale menos lo que se consume debe ser igual a la acumulación. Y esta es nuestra ecuación de balance. De ella partiremos para hacer análisis de balances de materia. Esta ecuación debe formar parte de su acervo de información que tienen que almacenar en su cerebro, porque es crítica. Este curso es crítico para la formación de los ingenieros. No importa si es
bioprocesos, alimentos o químico. Bueno, ahí está entonces la ecuación. Ya establecí que en este curso todos los problemas déjenme regreso. Ya establecí esta parte de que vamos a estar hablando de procesos en estado estacionario donde las variables son constantes, no dependen del tiempo, y lo que yo establecí que este término es una derivada de algo con respecto del tiempo. Si no dependemos del tiempo, pues somos constantes. Entonces en todos los problemas que revise, este término no va a existir. Es decir, A igual a 0 representa un proceso en estado estacionario. Más adelante en sus cursos resolverán problemas donde ese término de acumulación sí no se elimina. Aquí en esta parte de balance de materia y energía, todos los procesos se analizan como procesos en estado estacionario. En los ejemplos que veíamos acá, ¿qué pasa si tenemos un proceso batch? En el proceso batch, de acuerdo a lo que establecimos, solo hay entradas, no hay una salida. Estoy viendo nada más esta parte. Sí. Entonces, lo voy a poner aquí en un proceso por lotes. Pues la salida es igual a 0. Bueno, aquí parece, este sería un 0. La salida es igual a 0. Lo voy a poner así para distinguirlo de aquí, de esta que es una O. Las salidas son igual a 0. Si en el proceso no hay reacción, estos dos términos ya al final pues la población, nosotros no vamos a balancear población, nos interesan procesos pues químicos. Entonces en procesos químicos la reacción está involucrada en este término G y en este término C. Entonces estos tienen que ver con procesos reactivos. Y pues generalmente si estás hablando de un reactivo, pues él se consume. Entonces para un reactivo solo hay este término. Pero si estás haciendo un balance sobre un producto, pues al producto se está generando. ¿Sí? Entonces de manera general lo voy a escribir aquí, espero que puedan. Si no hay reacción, pues aquí pensando más general, si no hay reacción, pues G y C son igual a 0. ¿Sí? Si hay reacción, pues te quedas con esos términos. La parte del capítulo 4, inicial del capítulo 4, solo tiene que ver con procesos de tal manera que nuestro balance solo se reduce a entradas es igual a salidas. ¿Sí? Porque vamos a empezar a analizar procesos sin reacción en estado estacionario. Ya después nos cambiamos al final del capítulo 4, introducimos reacciones. ¿Sí? Bueno, antes de terminar este video y de comenzar a revisar los pasos, el procedimiento, voy a escribir, pues voy a aprovechar aquí que hay espacio para escribir qué letras, qué variables utilizamos para representar cosas. Entonces M va a ser para masa, o M si ponemos un punto aquí va a representar flujo másico. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí las unidades, estos son kilogramos, estos son kilogramos por segundo. Este punto que está aquí representa esta unidad de tiempo que está acá. ¿Sí? N va a ser para moles y N punto para flujo molar, que sería pues moles, mol por segundo, por ejemplo. Y vamos a utilizar X para composición en un líquido y Y para composición
en el vapor, si tenemos una corriente gaseosa, ¿sí? Entonces al menos la M y la N sí van a ser así a lo largo del curso. La X y la Y al menos inicialmente va a ser para composición. X si es un líquido o si tu mezcla pues es una mezcla líquida, y Y si tu mezcla es, es gaseosa. Y aquí pues pudieran ser fracciones mol o fracciones másicas como medidas de composición o de concentración. Y yo creo que con eso terminamos este video.